Muy bien, muchachos, gracias por darse el tiempo y la oportunidad de asistir a esta sesión. Vamos entonces a iniciar el día de hoy. Tenemos poca afluencia, pero pues, si alguien más se adhiere, pues lo vamos recibiendo conforme transcurre la sesión. Muchachos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien, sobre todo de salud y que le hayan pasado muy bien en estos días, pero pues hay que retener el trabajo porque en 2 semanas exactamente estamos cerrando ya con las actividades académicas del semestre y entonces pues tenemos que apurarnos para avanzar con nuestros temas, muchachos. Antes de empezar formalmente con la sesión, muchachos, ¿alguien quiere expresar algo, comunicarnos algo? Adelante, los micrófonos son suyos. Nada, muchachos, no hay comentarios. Podemos empezar. No, profe, todo bien y gracias por los buenos deseos. Igual esperemos que todo esté bien en su familia y con usted, profe. Y gracias, gracias. Pues, ¿qué te diré? Que hay muchas cuestiones, tanto en el ambiente laboral como familiar, pero pues la vida tiene que seguir, ni modo. Vamos a continuar entonces con nuestra sesión del día de hoy y vamos a ver un movimiento adicional de los que habíamos estado revisando. Voy a empezar mi sesión compartiendo mi presentación del tema del día de hoy, que vamos a ver es de cinemática, el movimiento de caída libre. Bien, muchachos, entonces vamos a recordar un poquito que en las sesiones pasadas, el año que acaba de terminar, habíamos estudiado básicamente dos movimientos que eran característicamente rectilíneos, o sea, eran en línea recta y en ocasiones, aunque no se hacían, no tenían una trayectoria recta como la que muestra aquí, el desplazamiento de esta persona a través de esta línea azul, pues los podíamos simplificar como si fueran movimientos en línea recta y por eso eran movimientos rectilíneos. Y habíamos visto el movimiento rectilíneo uniforme, ese que tenía velocidad constante, y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que era un movimiento en línea recta, pero que tenía cambios en su velocidad y por lo tanto tenía una aceleración como característica, que era una aceleración también constante. Entonces esos dos movimientos fueron lo que alcanzamos a ver en las sesiones pasadas. Y el día de hoy vamos a ver este tercer movimiento que se llama caída libre. Y creo que todos estamos relacionados con ese movimiento, de hecho con todos, pero pues todos hemos visto caer algo, ¿no? Alguna ocasión. Entonces el día de hoy vamos a estudiar este movimiento que se denomina caída libre. Y bueno, vamos a ver que este movimiento pues tiene ciertas características. Aquí tenemos un ejemplo en esta animación. Este chico que está soltando este lápiz y cae libremente hasta que golpea esta mesa y ahí se detiene. Entonces este trayecto entre que lo suelta y llega a esta superficie es el movimiento que se denomina la caída libre, en este caso de este lápiz. ¿Qué pasa en esta caída libre? Pues es que cuando soltamos cualquier cuerpo y lo dejamos a la libre acción de la atracción de la gravedad, pues ese cuerpo necesariamente va a caer, va a describir un movimiento en línea recta directamente en la dirección hacia el centro de la Tierra y bueno, se va a detener finalmente en la superficie que ya le impida seguir avanzando y hasta ahí va a quedar, ¿no? Pero esa es la característica de este movimiento. Aquí tenemos otro ejemplo, la parte superior derecha, que es un paracaidista que se tira desde su avión y pues cae libremente a través de la atmósfera terrestre y la idea es que si
no tuviera su paracaídas, en algún momento tendría que caer directamente hasta la superficie de la Tierra y bueno, podría sufrir un accidente fuerte. Bueno, para ello llevan su paracaídas y también sabemos y es intuitivo ver que aquí hay algunas otras fuerzas que hacen que esta caída no sea tan drástica y tan abrupta, porque sabemos que el aire de alguna manera opone cierta resistencia a esta caída y es particularmente visible en este tipo de caídas del cuerpo humano, pero esas fuerzas y ese efecto de ese aire que pudiera existir ahí, que se llama rozamiento, es objeto de estudio de otro curso, de hecho de su curso de Física 2, en su momento lo van a ver. En este curso lo que nos interesa es solamente analizar el comportamiento de este cuerpo que cae libremente y vamos a despreciar el efecto de otros elementos, en este caso la fricción del aire, que pudieran afectar este movimiento. Lo que nos interesa en este curso es estudiar los componentes de este movimiento y bueno, por principio debemos de identificar que, por ejemplo, aquí este chico cuando sueltas el lápiz está detenido. Lo mismo ocurre con este paracaidista cuando salta de su avión, pues está detenido en esa posición y una vez que se lanza, pues empieza a mover. Entonces, una característica importante de este movimiento que vamos y debemos recordar siempre es que tiene una velocidad inicial cero, es decir, este lápiz en esta posición tiene una velocidad inicial siempre es igual a cero. Siempre en una caída libre la velocidad inicial va a ser igual a cero. Las unidades que le correspondan, ¿no? Si hablamos del sistema internacional, el sistema MKS, las unidades que corresponden a la velocidad son unidades de distancia, unidades de longitud entre unidades de tiempo. Entonces, las unidades serían metros por segundo. Y bueno, aquí tenemos en esta lámina, en esta tercera imagen, abajo del paracaidista, que está precisamente esta característica de este movimiento. La velocidad inicial es de cero. Y a medida que el cuerpo cae, se ve afectado por este campo gravitatorio de la Tierra, y entonces este campo gravitatorio le proporciona una aceleración exactamente igual a esta constante de la gravedad que conocemos, de 9.81, en este caso, metros por segundo cuadrado. Y esa aceleración siempre va en dirección vertical hacia abajo, es decir, hacia el centro de la Tierra. Y eso ocasiona que esta velocidad inicial pues vaya cambiando hasta que alcance una velocidad máxima en el instante último antes de tocar el suelo y detenerse el suelo o cualquier otra superficie y detenerse de esta manera. Entonces, estas son características importantes de este movimiento. Vamos a revisar lo que nos dice la lámina que tenemos del lado izquierdo para tratar de puntualizar algunos otros aspectos. Vamos a ver que aquí en la parte central de la definición de esta caída libre me dice que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Decíamos que cuando nosotros dejamos caer este cuerpo se va a mover en línea recta hacia abajo. Esta va a ser su trayectoria. En línea recta hacia abajo. Entonces por eso es un movimiento rectilíneo y es uniformemente variado. ¿Por qué? Pues porque este cuerpo se va a empezar a acelerar de tal manera que a medida que cambia su posición, a medida que está cayendo, va a tener una velocidad diferente a la velocidad inicial, que era cero cuando se empezó a caer, y al final, cuando llegue hasta la superficie donde va a detenerse, pues va a tener una velocidad final. Esta velocidad final desde luego va a estar un instante antes de detenerse por completo en esta superficie. Esa es la velocidad final que nos interesa en este movimiento. Sabemos que una vez que se choca con esta superficie se detiene por completo, pero para este movimiento lo que es interesante es esta velocidad final que tiene el cuerpo un instante preciso antes de detenerse por esta superficie que le va a impedir seguirse moviendo. Entonces, por eso decimos que este movimiento es un movimiento rectilíneo
uniformemente variado. Su velocidad va cambiando y además se mueve en línea recta de manera vertical hacia abajo. Y nos dice que en este caso la caída libre es el movimiento que experimenta un cuerpo que cae libremente hacia el centro de la Tierra. De hecho, todos los cuerpos caen de esa manera. Si nosotros tenemos un cuerpo cualquiera y simplemente lo liberamos a la acción de la gravedad, vamos a ver que cae directamente en dirección al centro de la Tierra. Cualquiera que sea su forma o tamaño, si nosotros lo dejamos libre a la acción de la gravedad, ese cuerpo va a caer en dirección vertical hacia el centro de la Tierra. Y otra característica de este movimiento es que se hace con una aceleración constante debida precisamente a esta aceleración de la gravedad, que lo que nosotros ya conocemos con la letra G, la representamos, y su valor en los diferentes sistemas de unidades en los que están aquí representados. Por ejemplo, para el sistema MKS, este valor es de 9.8 metros por segundo cuadrado. En el sistema CGS, aquí tenemos un error en la lámina, no olviden corregirlo, está mal, tiene un 0 de más. El valor que corresponde para el sistema CGS es de 980 centímetros por segundo cuadrado. Y también en el sistema inglés, si fuera el caso, podemos usar este valor de la aceleración de la gravedad como 32 pies por segundo cuadrado. Entonces, cualquiera de estos tres valores puede tomar dependiendo del sistema de unidades que estemos utilizando en su momento. Y a esta gravedad se le considera que es negativa. ¿Por qué? Porque lleva una dirección siempre vertical hacia abajo, y esto coincide con el sentido negativo del eje Y, es decir, del sistema de referencia. En el eje Y, aquí pues esta gravedad siempre coincide con este eje Y negativo, por eso se le considera negativa, por esta dirección. Y vemos aquí en el dibujito que está del lado izquierdo en esta lámina que hay aquí una persona que está subida en una estructura, podría ser una casa, un edificio, una barda, no sé, cualquier cosa que esté a cierta altura del piso, y deja caer un cuerpo, puede ser cualquier cosa, una pelota, una piedra, algo que tenga en sus manos, y cuando lo deja caer, cuando lo suelta al efecto del campo gravitatorio de la Tierra, pues este cuerpo empieza a caer y empieza a describir un movimiento en forma rectilínea, de manera vertical hacia abajo, hasta que llega al piso y ahí finalmente termina su movimiento y se detiene. Pero cuando lo deja caer, veíamos que la velocidad que tiene este cuerpo pues es una velocidad inicial de 0, y esa es una característica importante que debemos recordar en este tipo de movimiento. Siempre tiene una velocidad inicial de 0. Si la velocidad inicial no es 0, es decir, que se le imprime una velocidad incluso vertical hacia abajo, entonces esto ya no es una caída libre, se convierte en otro movimiento que se llama un tiro vertical, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, la característica para que sea una caída libre es que el objeto posea una velocidad inicial de 0. Perdón. Entonces vemos que cuando empieza a caer este objeto, pues empieza a desplazar a una cierta distancia, empieza a recorrer una cierta distancia, y como esa distancia se recorre en una cierta dirección, pues se efectúa un desplazamiento. Pero como este desplazamiento se hace en forma vertical siempre, para este tipo de movimiento, este desplazamiento le vamos a llamar de manera diferente, es decir, a este desplazamiento lo vamos a denominar como una altura. Entonces ahora el desplazamiento va a ser una altura, porque el desplazamiento se hace siempre de manera vertical y en la misma dirección, que es hacia el centro de la Tierra. Y además, la aceleración a la que está sujeta esta velocidad, este cambio de la velocidad de una velocidad inicial a una velocidad final, pues va a ser exactamente igual a la aceleración que proporciona el campo gravitatorio de la Tierra, es decir, a la aceleración
G. Entonces, de esta manera, con estas dos consideraciones, vamos a ver que las ecuaciones, las expresiones matemáticas que utilizamos para resolver problemas de caída libre son exactamente las mismas que utilizábamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, no necesitamos aprendernos nuevas ecuaciones, vamos a usar las mismas y lo único que tenemos que hacer es sustituir en esas ecuaciones la variable h, que es la altura, por la variable s, que era el desplazamiento, y sustituir la variable g, que en este caso ya no es una variable, sino es una constante, por la aceleración a en esas ecuaciones. Y entonces, con las mismas ecuaciones que ya habíamos visto para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a poder resolver los problemas de caída libre. Aquí tenemos, por ejemplo, esta primera ecuación proviene de la ecuación de la aceleración, nada más que aquí está despejada en función de la velocidad final. Si ustedes recuerdan esta ecuación de la aceleración, ya no tiene caso presentar la aceleración despejada en función de la aceleración, porque la aceleración es una constante y por eso está despejada en función de la velocidad final, pero es exactamente la misma ecuación. Si sustituimos esa aceleración por esta g, así nos va a quedar. Y lo mismo ocurre con las otras tres ecuaciones que ya conocíamos para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta segunda también cambia un poquito porque está despejada también en función de la velocidad final, pero si nosotros regresamos y la revisamos, cuando sustituimos a por g y h por s, vamos a ver que es exactamente la misma ecuación. Las otras pues están directamente despejadas en función de la altura, que sería el desplazamiento en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, y vemos que tienen exactamente la misma forma, entonces ahí no hay lugar a dudas. Entonces lo que yo les digo, muchachos, es que estas cuatro ecuaciones son exactamente las mismas que ya hemos utilizado para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, con la salvedad de que en este caso los desplazamientos son alturas y las aceleraciones se sustituyen por el constante, que es la aceleración de la gravedad. Y bueno, de esta manera vamos a poder resolver problemas de este tipo. Y vamos a hacer algunos ejercicios en esta sesión para ejemplificar esto. Muchachos, entonces, antes de, bueno, voy a seguir. Vamos a ver, aprovechando esta imagen que tenemos aquí, ya vimos que cuando este chico suelta el lápiz, tiene aquí una velocidad inicial de 0. Vamos a suponer, en este caso, en este problema específico, que pues de alguna manera está levantando este lápiz a una cierta altura. Vamos a suponer que la altura a la que levanta este lápiz, por el tamaño que tiene el chico y por el hecho de que va a caer sobre una mesa, pues la altura máxima que alcanza es esta, es de 1 metro. Y entonces me interesa saber precisamente cuál es la velocidad final que tiene este lápiz exactamente un instante antes de golpear la superficie de la mesa y quedarse quieto. Y además me interesa saber durante cuánto tiempo va a caer hasta llegar a esta posición y quedar sobre la mesa detenido. Entonces esas son cosas que normalmente voy a tener que responder o que buscar en estos problemas de movimiento rectilíneo, pero de caída libre. Y ahora, muchachos, la pregunta es, si esto es lo que conozco y esto es lo que necesito conocer, la pregunta es, ¿cuál ecuación de las que tengo disponibles me servirá para empezar a resolver este problema? ¿Alguna sugerencia, muchachos? La tercera. La tercera. Muy bien. Para calcular qué es Danae, ¿quién fue? ¿O Dafne? ¿Qué Sánchez? ¿Es Dafne? ¿O no alcanzo a ver tu nombre?
muchachos? Bueno, vamos a ver lo que nos dijeron la tercera. En la tercera vemos que tengo implicada la altura. Vamos a ver acá por el chat, alguien nos comunicó. Dafne, ok, gracias Dafne. Entonces, Dafne nos dice que podemos usar la tercera, pero vemos que en la tercera, por ejemplo, yo tengo altura, que sí conozco, velocidad inicial, que sí conozco, y tiempo que no conozco. A lo mejor para poder determinar el tiempo tal vez nos serviría, pero aquí de alguna manera si vemos, bueno, pudiera ser. Aquí por eso la pregunta era, Dafne, ¿qué podemos calcular con esta ecuación? ¿O alguien más que me sugiera alguna otra? Yo digo que la segunda para calcular la velocidad final. La segunda para calcular la velocidad final. Ok, vamos a ver que la segunda me dice que la velocidad final al cuadrado debe de ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Bien, y si analizo esta ecuación para determinar la velocidad final, que es algo de lo que necesito encontrar, necesito la velocidad inicial, que sí tengo, sé que vale 0 metros por segundo, necesito la gravedad y necesito la altura. Todos esos datos los tengo, entonces veo que sí me puede servir. Pero para simplificar un poquito, voy a recordar esta consideración, que este movimiento tiene esta característica, la velocidad inicial es 0, y entonces si yo sustituyo un 0 en este término y lo elevo al cuadrado, pues automáticamente lo que voy a obtener es un 0, y entonces desde aquí puedo eliminar este término. Y entonces la velocidad final al cuadrado me va a quedar una expresión más simple, que va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura, pero necesito determinar no el cuadrado de la velocidad, sino solamente la velocidad, y entonces lo que hago pues es sacar una raíz de los dos términos, y entonces elimino el cuadrado de aquí, y la raíz me queda de este lado, y entonces me queda que la velocidad final va a ser exactamente igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Ahora sí estoy ya en posición de poder encontrar este valor de velocidad. Si sustituyo los valores, la velocidad final que obtiene este lápiz va a ser 2 veces la gravedad. Como elegimos las unidades de metros por segundo, pues tenemos que poner nuestra constante g de la gravedad en esas unidades, que son 9.8 metros por segundo cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar por la altura desde la que está cayendo este lápiz, que en este caso es solamente 1 metro. Y entonces si hacemos esta operación, muchachos, me queda que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 9.8, 19.6 por 1, 19.6. Metros por metros, metros cuadrados, sobre segundos cuadrados. ¿Alguien me apoya? ¿Cuánto es la raíz de 19.6, por favor? 4.42. 4.42, gracias, Ángel. 4.42 y la raíz cuadrada de metros cuadrados pues son metros, y la raíz cuadrada de segundos cuadrados pues son segundos, y entonces obtengo que esta velocidad final, efectivamente, la velocidad final que tiene este lápiz un instante antes de detenerse sobre esta superficie es de 4.42 metros por segundo. Bien, ahora ya conozco la velocidad final de este lápiz y me resta determinar cuánto vale el tiempo. La pregunta es, ¿cuál de las ecuaciones que tengo me serviría para calcular este tiempo? ¿Alguna idea, alguna sugerencia, muchachos? La última, la 4.
La última podría ser, sí. Vamos a ver con la última. ¿Alguna otra sugerencia, muchachos? También la primera. También la primera, incluso la tercera, aunque sería un poco más difícil porque aquí tenemos un término, el tiempo en un término cuadrático sería muy más complicado, pero también incluso esa podría servirnos. Pero bueno, vamos a hacerlo para ver que efectivamente las dos nos sirven. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a elegir primero la cuarta que nos había dicho, no sé si fue Kimberly. Vamos a utilizar la cuarta para determinar el tiempo. La cuarta me dice que la altura es igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2, que sería la velocidad media, multiplicada por el tiempo. Pero en este caso sabemos por este tipo de movimiento que esta velocidad inicial es 0. Entonces de una vez de aquí la podemos ir eliminando. Y nada más me va a quedar esta velocidad final por 2. Si quiero despejar este tiempo, lo primero que debo hacer es quitar las cosas que tengo en el denominador y pasarlas para acá. Y me va a quedar que 2 veces la altura va a ser igual a la velocidad final por el tiempo. Como deseo despejar el tiempo, pues voy a quitar esta velocidad final que está aquí multiplicando el tiempo, la voy a pasar de este lado dividiendo. Y por lo tanto, mi tiempo va a ser igual a 2 veces la altura entre la velocidad final. Bien, ya ahí está despejado. Si sustituyo los valores, puedo encontrar el valor de este tiempo. Si multiplico 2 veces por la altura, que es 1 metro, que es desde donde está cayendo este lápiz, y divido entre la velocidad final que acabamos de calcular de 4.42 metros por segundo, entonces puedo determinar el valor de este tiempo. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. 2 entre 4.42, muchachos, ¿me ayudan con sus calculadoras? 0.452. 0.452. Vamos a dejarlo nada más en 0.45 porque además ya no me cabe. 0.45. Voy a reducir las unidades. Estos metros con estos metros se eliminan. Me quedan segundos aquí en el numerador. En el denominador, que cuando yo opero me van a quedar en el numerador. Y entonces me dice que el tiempo que tarda en caer este lápiz es de 0.45 o 452 segundos. Esto es menos de medio segundo lo que tarda en caer este lápiz desde una altura de 1 metro. Ustedes pueden, estos son experimentos fácilmente reproducibles. Si ustedes hacen esta experiencia de levantar un lápiz, o en este caso mi plumón, yo lo levanto a una altura de 1 metro y lo suelto, voy a ver que antes de que yo logre contar 1, este lápiz ya está en el suelo, porque en cuanto yo cuento 1 pasó 1 segundo, y entonces vamos a ver que pues, esto tiene una lógica. Es lógico que tarde medio segundo en caer desde una altura de 1 metro. Y entonces vamos a ver que me decían por ahí que también podemos calcular con la primera ecuación. Vamos a ver que efectivamente, si yo parto de la primera ecuación que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración, pero más la gravedad por el tiempo. Y recuerdo que en este momento la velocidad inicial es 0, entonces puedo prescindir de este término, porque esto va a ser 0. Entonces de aquí me va a quedar que la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. Si despejo, quito la gravedad, me va a quedar que el tiempo va a ser exactamente igual a la velocidad final entre la gravedad.
Si yo sustituyo los valores, la velocidad final que encontramos aquí de 4.42 metros por segundo. Lo dividimos entre la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces voy a obtener el tiempo que tarda en caer este cuerpo. Muchachos, ¿cuánto es 4.42 entre 9.8? Apóyenme con sus calculadoras, muchachos. 0.45. 0.45. 0.45. Y al reducir las unidades, estos metros con estos metros, estos segundos con este cuadrado, me quedan solamente unos segundos aquí en el denominador. Cuando yo hago la operación, los segundos pasan al numerador y entonces me dan las unidades de tiempo que son segundos. Y entonces veo que yo cualquiera de las dos ecuaciones que utilice voy a obtener el mismo resultado, es decir, el tiempo que tarda en caer este lápiz desde una altura de 1 metro. Entonces, bueno, pues ese es el primer ejemplo de un problema de caída libre, muchachos, de cómo podemos resolver un problema de caída libre. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto a la resolución de este que acabamos de hacer? No, profe. No, nada, nada. Bien, vamos a continuar con un par de ejercicios para aprovechar la sesión del día de hoy. Recuerden que una vez que se cierre la sesión, por si no me doy cuenta que de pronto me gana el tiempo, nos reconectamos para una segunda parte de esta sesión, otros 40 minutos que nos regala Zoom, y seguimos trabajando sobre el ejercicio. Pero bueno, para aprovechar los minutos que nos quedan, vamos a empezar a plantear el siguiente ejercicio. Entonces voy a pasar a mi siguiente lámina, donde tengo otra vez mi lámina con la información del movimiento de caída libre, y vamos a dibujar, vamos a poner aquí de qué se va a tratar este ejercicio. Igual vamos a suponer que es un edificio alto. Vamos a ponerle sus ventanas para que veamos que es un edificio habitacional, un edificio de departamentos. Y entonces es un edificio alto en el que pues no falta algún maldoso. Yo no sé ya por sus rumbos, pero acá por mis rumbos en Iztapalapa, pues aquí no falta algún maldoso que se suba a un edificio y desde lo alto del edificio esté dejando caer objetos, por ejemplo, piedritas. Cuando no está volando, tiene sus pies sobre la cornisa del edificio. Y entonces está de maldoso porque debe pasar por acá a sus cuates a nivel del piso. Y entonces les deja caer una piedrita. El movimiento que realiza esa piedrita pues es un movimiento de caída libre, porque lo está soltando y lo está dejando al efecto de la gravedad, y entonces esta piedrita pues empieza a caer, a caer, a caer, a caer, y empieza a acelerarse, empieza a moverse más rápido cada vez, de tal manera que cuando llega acá y está golpea al infortunado chico que va pasando por aquí abajo, pues tiene una cierta velocidad final, y cuando la suelta, pues tiene una velocidad inicial que es de 0, porque lo está soltando apenas, está detenida esa piedrita, de hecho, cuando la tiene en la mano. Y vamos a suponer que el tiempo que tarda en caer esta piedrita desde la posición en que la suelta este chico hasta el punto en donde golpea la cabecita de este
otro chico que está acá a nivel del suelo, es un tiempo de 5 segundos. Entonces transcurren 5 segundos desde que lo suelta hasta que llega a este punto donde puede golpear la cabeza de este chico que está pasando por ahí, desafortunadamente. Entonces aquí nuestro interés es determinar precisamente cuánto vale esta velocidad final, cuál es la velocidad final que tiene esa piedrita que se dejó caer desde esta posición, y desde luego cuánto vale la altura, qué tan alto es este edificio desde donde está dejando caer esa piedra, para que el tiempo que tarde en caer esta piedra sea de 5 segundos. Bien, muchachos, pues es el caso que vamos a resolver en los próximos minutos. Está por terminarse esta sesión. Vamos a recordarles que en cuanto se termine, nos reconectamos en un par de minutos y continuamos resolviendo esto. Para que le vayan pensando, muchachos, ahorita que reiniciemos y me digan por dónde lo vamos a empezar a resolver. Necesitamos determinar entonces la altura de este edificio y necesitamos determinar la velocidad final que tiene esta piedrita que se dejó caer desde lo alto de este edificio, y que si no se da cuenta el chico que va por debajo, pues lo va a acabar descalabrando. Entonces vamos a ver cuánto tiempo tiene para darse cuenta. No, tiene 5 segundos para darse cuenta y quitarse de ahí y no lo descalabre. Bien, muchachos, entonces piénselo y en 2 minutos que nos veamos me dicen qué vamos a usar para resolver.